Bueno, muchas gracias. Antes que nada, debo agradecer la invitación. Y por cierto, nuevamente, cada vez que en la invitación está Adolfo Alvarado, como ya lo he dicho varias veces, no es una invitación, sino una instrucción. Pero además creo que, en realidad, si me tenía que yo hacer algún tipo de reflexión en torno a esta Constitución, creo que lo correspondiente era estar acá en Chile. Así que, en buena cuenta, lo que yo voy a hacer el día de hoy es una lectura que creo que es alternativa. No sé si tan diferente en algunos temas, con la gran exposición que ha hecho Juan Antonio, que creo que por lo demás, creo que ha puesto en el centro del debate algunas situaciones que creo que voy a intentar exponerla y decirlo. Yo creo que, como siempre se ha comentado desde siempre, el tema del derecho siempre procura establecer y existe sobre la base de la existencia de un conflicto, ¿no? Si no existiera el conflicto, no tendría sentido el tema del derecho. Y es en ese sentido que creo que es importante, fundamental, comprender que el derecho procura, en buena cuenta, ser un espacio para solucionarlo y no para crearlos. De tal manera que creo que, en primer lugar, mi primera reflexión va en torno a esa línea, ¿no? La segunda es que creo que el gran problema del Estado de la Constitución es haberle atribuido a la Constitución defectos que no tiene ni puede tener, y no tuvo, pero también atribuirle virtudes que no tiene ni podrá tener. La Constitución es un estatuto de poder que en el espacio, una lectura política, procuran, como decía César Gaviria, ser tratados de paz. Y lo primero que eventualmente me parece es que lo que cuando uno revisa los capítulos correspondientes al tema de la administración de justicia y todo aquello que se va a vincular al proceso, en realidad el proyecto no genera mayor situación complicada de alguna manera, salvo el tema de repetir el modelo que acaba de ser cambiado en el Perú, por ejemplo, sobre la institución que selecciona magistrados, invocando un modelo participativo que en la experiencia peruana no fue feliz realmente, no fue feliz. Y ahora existe otro, ¿no? Que eventualmente está de alguna manera desarrollándose de manera inicial. Salvo eso, creo que repite, y sí, es virtuoso porque ha incorporado mucho de lo que son principios a llevarlos a la categoría de derecho fundamental. Yo creo que el problema de lo que se viene con los temas procesales estaba más bien establecido en los temas sustantivos, ¿no? O sea, y eso llegaré en un momento. Yo creo que el problema del Estado de la Constitución, y un poco acercándome a lo que señalaba Juan Antonio hace un momento, es precisamente comprender que la Constitución es la hija de una de las etapas más maravillosas del pensamiento humano, ¿no? Que es la ilustración, esa frase que decía, atrévete a pensar, como una frase distintiva, no encuentra un espacio en estos tiempos que nosotros vivimos, ¿no? Donde podríamos calificar incluso la existencia de un constitucionalismo sentimental. Sartori, ya con una luz propia del sabio, ¿no? Lo decía hace 20 años, ¿no? El problema de la Constitución, y lo repite Ferraioli, este opúsculo que se llama Poderes Salvajes, el problema de la Constitución es que estamos en un tiempo donde más se siente que se piensa. De tal manera que el problema que vivimos nosotros es precisamente la tentación, ¿no? De generar desde esas percepciones derecho y de esas emociones derecho. Y es ahí donde creo que podemos encontrar un primer escenario que encuentra la Constitución como un problema, ¿no? Entonces tenemos en ese sentido, creo que tener muy en claro que el problema de la Constitución es un problema también de contexto. Inevitable, según algunos historiadores, por ejemplo Arnold Toynbee, ¿no? El historiador más importante del siglo XX, decía que la historia repite de alguna manera circular y espiralada la historia, ¿no? De tal manera que mientras que nosotros hemos procurado establecer el derecho, sacar y objetivarlo, me acuerdo mucho este prefacio que señala
muy bien Beccaria cuando describe qué era lo que se le llamaba leyes en la antigüedad. Ciertamente creo que ahora estamos más bien en esa idea flexibilizadora de lo que son las normas, las reglas, invocando lo que normalmente siempre se ha invocado para generar este tipo de flexibilidades, ¿no? A Dios o al pueblo. Y el punto está en que creo que todo esto pasa precisamente porque la Constitución solamente se ha estado desarrollando en el mundo del derecho, cuando la existencia más tiempo ha tenido la Constitución en el mundo de la política que en el mundo del derecho. Hoy, si queremos hacer eso, realmente. El año pasado, el anteaño, se celebraron 100 años de la primera vez que existe eso en el que coincido con Juan Antonio, de establecer el primer acto que promueve el Estado constitucional, que es la Constitución de Weimar de 1920. Entonces, más tiempo ha estado la Constitución en el mundo de la política. Y es que, en realidad, lo que yo sí creo que debe ser el elemento rector de diversos escenarios interpretativos y de la existencia de normas conforme a un modelo de constitución que puede estar o no estar escrito, es precisamente lo que políticamente aporta la teoría constitucional, la teoría contractualista, que por cierto tiene una serie de antecesores y explicadores. Pero aquí todo se ha vuelto derecho y se ignora la dimensión política de la Constitución como un elemento organizador de los límites, porque las constituciones son derechos de límite, pero también es el derecho de todos. Y ya voy entrando un poco para comprender qué es lo que quiero decir cuando le decía hace un momento sobre el problema de lo que yo he leído en mi lectura personal de este proyecto constitucional de constitución chilena. Yo creo que hay dos o tres cosas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? La sobreregulación, ¿no? Realmente existe una serie de situaciones que no deja espacio a la política. Y si existe un Estado constitucional es precisamente porque tiene un elemento distintivo. La soberanía está en nosotros, en nuestra representación, en la política. O sea, el derecho a la representación política es para el Estado constitucional como el derecho a la vida de nosotros. Existe porque genera un rito que nos hace creer que somos nosotros los detentadores del poder a través de los procesos electorales y la representación política. Pero cuando uno ve realmente y lee el ampuloso, en términos cuantitativos grandísimo proyecto de la Constitución, muy poco deja juego para la política, ¿no? Realmente cuando uno establece, o sea, ¿por qué se formulan genéricamente las constituciones? Porque el derecho cambia conforme al estado de la Constitución. Bobbio lo decía, primero es universal, se presume coherente, se presume completo, porque se traslada la soberanía a nosotros. Entonces no puede haber un Estado que no nos deje dar respuesta, pero a todos nosotros, no solamente a alguien y específicamente a un grupo. Entonces, lo que yo sí veo es que en la Constitución hay muchas preguntas y respuestas en las propias constituciones, y eso deja un poco juego al tema de la política, y eso forma es una fuente de conflictos. Y para comenzar entonces, creo que hay un problema que, no obstante estar invocando, es una serie de situaciones que pretende ser novedosas por un lado, buenas por otro, en el más sentido amplio, en el sentido más amplio de la palabra bueno. El objetivo está en que establece una perspectiva específica de determinadas instituciones, palabras, etcétera, que eventualmente creo que dejan poco juego a la política y definitivamente entra en un diseño que promueve y propone la confrontación. Lo segundo, me parece que es esa ampliación de las titularidades de los derechos fundamentales, que lo hace directamente, por ejemplo, estableciendo casi una trinidad entre hombres, comunidad y naturaleza, genera también un problema importante. Puede ser que eventualmente esto sea válido en algún momento, me parece que sí, pero el constitucionalismo nace con una vocación antropocéntrica, nace con una vocación de establecer un mundo donde la centralidad es el ser humano. Y ciertamente creo que en alguna medida a veces establecer esta ampliación de las titularidades de derechos fundamentales
realmente puede condenar una inmovilidad que hoy no se aprecia, porque está con una redacción casi romántica en algunos temas, pero que eventualmente en los hechos puede ser efectivamente otra fuente de conflicto. Las acciones afirmativas, ¿no? Siempre es un problema llevarlas a las constituciones, porque las acciones afirmativas, que son excepciones al principio de igualdad, ¿no? No pueden estar en las constituciones porque una de las cosas que distingue a los estados constitucionales es precisamente haber evolucionado a un momento en el cual la Constitución tiene tres características. La primera, consagra directamente derechos fundamentales. Segundo, establece a la Constitución una condición de supralegal y validante del sistema jurídico. Y finalmente, establece la rigidez constitucional. Esta rigidez constitucional que se traduce en evitar que la ley no sea la que cambie las constituciones, sino darle esa condición suprema, determina que cuando uno pone una acción afirmativa, que es una excepción del principio de igualdad, el problema que surge luego es que cuando en el hecho de la realidad aparece que la paridad que se busca ya se obtuvo, automáticamente se vuelve discriminadora. Por eso es que no existen en las constituciones normalmente este tipo de acciones afirmativas como la paridad, etcétera, adjetivo que además resulta curioso para una democracia que pretende más bien ser un espacio de igualdad para todos, ¿no? Y en consonancia con esta sobreregulación, hay una serie de categorías que creo que van a ser fundamentales entender. Yo le decía aquí a Remberto en algún momento determinado, si esa constitución se cumpliera al 100%, nadie se podría mover. En realidad, en algún momento determinado, lo que justo justifica esta constitución en el marco del nuevo Estado constitucional es que sea universal, como he dicho, y finalmente formulada de manera abstracta y general, para que entre la política, para que sea una correlación de las fuerzas existentes, la que de alguna manera, en el marco de los límites que propone la Constitución, juegue. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con en los Estados Unidos con el tema del aborto? Que no es que lo haya prohibido que ocurra, no. Ha dicho, ¿sabes qué? Vuelva a las comunidades políticas y discuten cómo tratan el tema. Y es que eso se trata, o sea, se trata que la Constitución establece parámetros, pero que los parámetros informan de la política, pero que al final de cuentas, cómo se va desarrollando la vida con todos, se da en el marco que se deje a la política funcionar. Entonces, insisto, para mí, ya me están avisando para terminar mi exposición, creo que hay un problema de sobreregulación. Existe una peligrosa ampliación de titularidad de derechos a no solo personas, ¿no? Sino a cerros, etcétera. Por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Que hay una cierta incongruencia entre decir que el agua pertenece a todos, pero por un lado le deja el uso, miren cómo, pero cuando lo llevas a la Constitución, ahí está el problema, el uso por parte de la comunidad de manera libérrima también. Y es ahí donde aparecen los problemas. Entonces, en buena cuenta, creo que la preocupación que debe provocar este proyecto puede ir más bien, más que por respecto al proceso, más que por el diseño del modelo de administración de justicia, es cómo conforma eh, los derechos, ¿no? Con esa conformación, con esa ampliación, con esa sobreregulación y en un marcado sentido, va a generar, creo yo, una jurisprudencia que va a tener que ir desarrollando para corregir lo existente, porque si no va a ser simplemente un problema de permanente conflicto. Bueno, muchas gracias.